Bueno, hemos comenzado la semana pasada una nueva serie a la cual nosotros hemos llamado Él es. Y vamos a estar hablando de las cualidades, atributos del Señor. Y hoy día, el sermón de hoy lleva por título Mi Dios es uno y soberano. Así que vamos a estar hablando de los atributos de Dios, que son su unidad, su singularidad y su soberanía. Así que vamos a estar leyendo el pasaje de Isaías en el capítulo 45 y vamos a leer del verso 1 al 25. Así que si está conmigo, yo le pido que se ponga en pie para que podamos hacer lectura de la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar las naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te haré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, o el que pelea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué es lo que haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y a la mujer: ¿por qué me diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, y no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo, Jehová, y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo, Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta: ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca,
salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, y a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén, tome asiento. Un poquito largo el pasaje, pero era necesario que lo leyéramos completo. Hoy en día nosotros, como les decía yo, vamos a continuar esta serie de mensajes que hemos llamado el Es. Este pasaje de 25 versículos lo podríamos dividir en 3 secciones. La primera es el encargo que Dios le está haciendo al rey Ciro, al rey de Persia, de Babilonia. La segunda parte, del versículo 7 al 18, se habla de las grandezas de Dios, de Jehová como el creador de la tierra y como Él no hay otro Dios. Y la tercera parte es donde del versículo 16 al 25, Jehová está hablando de los ídolos de Babilonia y también diciendo que no hay otro Dios como Él y que solamente en Él hay salvación. Ahora, en este pasaje nosotros podemos ver lo que se llama la unidad y la singularidad de Dios, que son términos que cuando los aplicamos a Dios tienen un significado único y particular. Ahora, nosotros tenemos que entender que a pesar de las diferencias y divisiones que pueden existir en el mundo, nuestro Dios es uno solo y es un Dios único y es el único Dios verdadero. El amor de Dios traspasa toda barrera, traspasa todo entendimiento y no hay un amor semejante al de Dios. Ahora, nosotros a medida que profundicemos en este mensaje, vamos a poder ver algunos principios que vamos a poder aplicar a nuestra vida. Pero me gustaría primero definir los términos que acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que es la unicidad de Dios? Y aquí el diccionario bíblico dice: la unicidad de Dios es un término teológico que significa que Dios es absolutamente uno, solo, único e indivisible. Es un solo Dios que coexiste en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es algo de suma importancia porque hay iglesias que aparentemente tienen la facha de ser iglesias cristianas y rechazan la Trinidad de Dios. Rechazan de que Dios se nos ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El término Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto lo tenemos a través de toda ella. A través de toda la Biblia podemos encontrar el concepto de Trinidad. ¿Qué es lo que es la unidad de Dios? Según el diccionario, dice del latín unitatem, dice atributo absoluto de Dios que, aunque subsistiendo en 3 personas, posee una sola esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son indivisibles, viven en una perfecta unidad. La Trinidad de Dios tenemos que reconocer que a veces es algo que no es fácil de comprender, pero es algo que la Biblia enseña claramente. Por otra parte, hablemos de qué es lo que es la singularidad de Dios. Y nuevamente se define cualidad de lo que es singular y único. No hay Dios fuera de Él. ¿Se da cuenta? La singularidad de Dios significa que no hay otro fuera de Él. Es el único y verdadero Dios. Para Israel, esto era un concepto sumamente importante y fundamental. Y esto se declara en lo que ellos conocen como la Shema. Shema en hebreo significa oye o escucha. Entonces, en Deuteronomio 6,
4 al 6 parte con esa palabra en el original hebreo, Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Existe en la teología lo que se llama la revelación progresiva. Significa que Dios se dio a revelar a través del tiempo y ahora nosotros contamos con la Biblia, que es la revelación completa de Dios para el hombre. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios estaba revelando progresivamente acerca de su persona. Por eso que los israelitas, cuando viene Jesús, no pueden entender que Él era el Hijo de Dios. No podían entender la relación que tenía Jesús con su Padre, que eran uno solo, indivisible e inseparable. Ahora vamos a ver un poquito el contexto de este pasaje. Lo que está haciendo Isaías está profetizando el levantamiento de un rey llamado Ciro. Ciro es un rey al cual Dios le permitiría tener dominio sobre el mundo y le daría poder y extendería sus territorios. Y él gozaría de grande gloria en ese tiempo. Ahora, el profeta Isaías está hablando 200 años antes de que Ciro apareciera en el escenario. Entonces, esta profecía es una profecía tremenda y muy precisa porque nos entrega hasta el nombre del rey que Dios iba a levantar. Ahora Ciro se levanta y recuerde que también Israel había pecado contra Dios. Habían ido en tras de dioses ajenos, habían fallado al pacto que habían hecho con Dios, o que Dios había hecho con ellos, mejor dicho. Dios había hecho un pacto con Israel. Recuerde que los pactos solamente vienen de Dios hacia el hombre. Nosotros no podemos pactar con Dios, dicho sea de paso. Entonces, cuando Dios pacta con Israel, es un pacto de exclusividad. No hay otro Dios fuera de mí. Ustedes van a tener consecuencias, se van detrás de dioses ajenos, que son realmente dioses inexistentes, creados en la mente del hombre, porque cuando hablamos de otros dioses, realmente no existen otros dioses, pero para la mente humana a veces existen. Ellos habían faltado al pacto y Dios los había castigado, entregándolos en manos de Babilonia, y habían sido cautivos a Babilonia. Estuvieron en cautividad por 70 años. Habían sitiado a la ciudad de Jerusalén, habían destruido sus murallas y habían destruido lo que para los judíos era sumamente importante y el centro de su vida, el templo de adoración. Y era un juicio de Dios sobre Israel. Por eso que nosotros a veces pensamos que podemos pecar y pasar desapercibidos, pero Dios está mirando todo y Él es un Dios justo. Y cada uno de nosotros va a recibir la paga de nuestro pecado. Es así. Muchas veces nuestro pecado nos alcanza. Hay gente que no tiene por qué morir, pero a veces su pecado los alcanza. Si yo me pongo a manejar bajo la influencia del alcohol y tengo un accidente y pierdo la vida, no era mi tiempo. Yo me lo busqué. ¿Se entiende cuando digo que a veces nuestro pecado nos alcanza? Cuando hay personas que han muerto de SIDA, no tendrían por qué haber contraído la enfermedad si no hubieran estado en relaciones promiscuas. Así que muchas veces nuestro pecado nos va a alcanzar. Así que está hablando de un rey que iba a dar un decreto, que cuando Israel está en Babilonia, este rey iba a establecer un decreto e iba a permitirles que Israel fueran a reconstruir el templo de Jerusalén. Y más encima
los iba a mandar con recursos. ¿Se da cuenta? Dios está anticipando que Él iba a usar a Ciro, aún cuando nosotros no podemos asegurar que Ciro temía a Dios. Porque dice, aunque no me conociste, Dios, para llevar a cabo sus propósitos, puede usar al que quiere, a la persona que Él desee, y puede motivarlo, puede impulsar su corazón. Dios usa a quien quiere y cómo quiere. Incluso las personas que no lo conocen. ¿Cómo? Usted se preguntará, ¿cómo Dios va a usar a alguien que no es temeroso de Él? Sí, Dios usa a esas personas. Le voy a dar algunos ejemplos más adelante. Pero le adelanto, Faraón fue una persona que Dios endureció su corazón para mostrar su grandeza y su gloria. Ahora, vamos a ver que el decreto de Ciro se encuentra en Esdras 1:2 y en 2 de Crónicas 36:23. Pero eso se lo vamos a dejar para tarea para la casa. Esdras capítulo 1. Usted puede ver dónde está el decreto que Ciro pronuncia para que los israelitas fueran a edificar el templo de Jerusalén. Bien, vamos a ver algunos principios importantes para aplicar en este pasaje. Primero, debemos nosotros reconocer la soberanía de Dios. Acá nosotros podemos ver que Dios se está revelando a través de Ciro para cumplir sus propósitos. Ciro, al parecer, tiene temor de Dios, o al menos está reconociendo al Dios de Israel. No podemos decir que él se haya convertido porque era un rey pagano. Pero no significa que Dios no lo haya podido usar para sus propósitos. Ahora, en nuestras vidas, para nosotros es sumamente importante reconocer y saber qué es lo que es la soberanía de Dios. Y que Él está en control de toda situación, en todo momento. Algunas personas podrían decir, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué me pasa esto? Muchas veces existe lo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que pasen ciertas cosas por el curso natural que tiene este mundo. No las aprueba, pero las permite, porque ahora llegará un día donde todos seremos juzgados. Ahora, conociendo la soberanía de Dios, para nosotros debiera ser algo que nos brinda seguridad, sabiendo que Dios está trabajando en todas las cosas para nosotros y para nuestro bien. Aún las cosas malas que nos pasan a nosotros, Dios las usa. Aunque Él no las provoca, pero Dios las usa para nuestro bien. Él nos enseña a través de cada situación que nosotros aprendemos. ¿Qué es lo que es la soberanía de Dios? Según el diccionario teológico de Andrade, dice, autoridad incuestionable de Dios, que Dios ejerce sobre todas las cosas creadas, ya sea en la tierra o en el cielo, disponiendo de todo conforme a sus consejos y designios. La soberanía divina está basada en su omnipotencia, o sea, su poder sin límites, en su omnipresencia. Dios habita todo el universo y su omnisciencia, su conocimiento infinito. Dios es absoluto y necesario y todos necesitamos de Él para existir. Sin Él no hay vida ni movimiento. Podemos ver nosotros parte de la soberanía de Dios cuando Dios endurece el corazón de Faraón. Éxodo capítulo 7, verso 3 dice, cuando Dios le está hablando a Moisés y le dice, Moisés, preséntate frente al Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y aquí el versículo 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas.
Cuando yo leí por primera vez este pasaje, me parecía muy incomprensible. ¿Cómo? El Señor le está pidiendo a Moisés que vaya y le pida a Faraón que deje ir al pueblo. Por otra parte le está diciendo, mira, tú vas a ir, pero yo voy a endurecer el corazón y Faraón te va a decir que no. Ahora Moisés podría decirle, pero Señor, ¿para qué voy si tú ya me estás diciendo que Él me dice que no? Pero a Dios hay que obedecerle. No hay que cuestionar los principios del Señor. Cuando Él nos pide hacer algo, hay que ser obedientes. Él conoce todas las cosas. Y Él estaba endureciendo el corazón de Faraón porque Él quería mostrar su poder, sus maravillas y quería que Egipto pudiera ver el poder del único y verdadero Dios, siendo una nación politeísta que tenía cientos de dioses. Ahora, Proverbios capítulo 21, verso 1 dice, en la traducción lenguaje actual, en las manos de Dios los planes del rey son como un río, toman el curso que Dios quiere darles. Dios usa quien Él quiere. Todos los que ahora están en eminencia gobernando los países es porque Dios les ha permitido llegar a ese lugar. Ahora, la soberanía de Dios es un concepto que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener sumamente claro, porque si desconocemos esto, podemos actuar en contra de su voluntad. ¿Quiere que sea un poquito más explícito? El ejemplo más común es cuando las personas practican lo que se denomina la declaración positiva. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado la declaración positiva? Significa, es una creencia que dice que cuando tú declaras las cosas con tu boca, entonces las atraes. Mira, si tú vas por la calle y tú ves un carro que te gusta, declara lo que va a ser tuyo. Yo llevo como 5 años declarando ahí frente a un Mercedes-Benz y no es mío. Declara ese carro que va a ser tuyo, decláralo. ¿Qué aberración es esa? Nosotros no tenemos autoridad propia, sino que es una autoridad delegada y una autoridad delegada para llevar a cabo los designios del Señor. Cuando nosotros oramos por alguien y esa persona sana, fuimos simplemente el instrumento. El poder no está en nosotros, sino en el que opera a través de nosotros. Así que eso se llama la declaración positiva. Cuando usted está enfermo, alguien le dice, no, tú tienes que declarar en contra de esa enfermedad, cancela esa enfermedad. ¿Qué? Como si tú tuvieras el poder para decirle a la enfermedad, sale fuera. Eso no es como oró el Señor. Jesús mismo dijo, no se haga mi voluntad sino la suya. Ni siquiera Jesús oró de esa manera. Y nosotros ahora, creyéndonos con cierta autoridad, queremos venir a proclamar, a decretar una aberración y una distorsión de la palabra del Señor. Así no es como se debe orar. Así que eso es la declaración positiva. Cuando las personas piensan que tienen autoridad, y obviamente eso viene de una mala enseñanza, de un mal fundamento que recibieron en algún momento en alguna iglesia por algún predicador, algún maestro bíblico, que probablemente podía haber estado enseñando eso de ignorancia. Ahora, esa declaración positiva, muchos de los que la practican lo basan bíblicamente. En Proverbios capítulo 18, verso 21, mire, ponga mucha atención. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. ¿Viste? Ahí está diciendo que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. O sea que la lengua tiene poder, claro. Tiene poder.
pero en el contexto de este pasaje de Proverbios se refiere a que nuestras palabras tienen un efecto. Usted puede declarar palabras sobre su hijo, puede maltratarlo y va a tener efectos. Un niño que puede crecer con miedos, con temores, con falta de autoestima. Usted puede pronunciar palabras que pueden dañar a su esposa. Usted puede herir corazones, puede destruir familias. Así que ese es el poder que tiene la lengua. Es un poder destructivo. Y el poder de la vida o de la muerte. Por eso que nosotros, los hijos del Señor, estamos llamados a usar la lengua para proclamar las bendiciones del Señor. Cuando hay alguien que está pasando por una depresión y usted le anima en el Señor, le pronuncia palabras de bendición, esas palabras van a hacer vida en esa persona. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto realmente, pero primero vamos a ver lo que no está diciendo. No dice que si queremos algo debemos declararlo con nuestra boca o si lo recibiremos por la autoridad de nuestra palabra. Lo que sí está diciendo es que nuestras palabras tienen consecuencias. Podemos destruir o podemos edificar a otros con nuestras palabras. Yo creo que todos quizá en algún momento hemos estado en ambos escenarios. Hemos quizá insultado a alguna persona o hemos tratado mal a nuestros hijos, a nuestra esposa y hemos estado en esa parte donde nuestras palabras han dañado. Vamos a ver lo segundo importante en este pasaje. Debemos abandonar toda idolatría y buscar a Dios en verdad, en espíritu y en verdad. Ahora, el mismo pasaje de Isaías acá declara, en verso 5, yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Y el cristianismo es una religión exclusivista. ¿Qué significa exclusivista? Usted solamente puede llegar a Dios a través de Jesucristo. Pablo lo dijo, porque no hay otro Dios y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que si usted quiere llegar a Dios el Padre, solamente puede hacerlo a través de Jesucristo. Juan en el capítulo 14, Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie más puede ir al Padre sino a través de mí. No hay otro mediador, solamente a través de la persona de Jesús. Si usted ha rendido su vida a Cristo, entonces ahora su relación con el Padre se ha restaurado. Ahora, esto nos está recordando a nosotros que tenemos que apartarnos de toda idolatría, de toda cosa que nos aleje del Señor, de toda cosa que ponga a Dios en un segundo, tercer y cuarto lugar. Debemos que acercarnos al Señor con sinceridad y tenemos que reconocer que necesitamos satisfacer nuestras necesidades solamente en Él. Porque la vida del hombre no consiste solamente en la comida, en el abrigo, sino en conocer la voluntad de Dios, en experimentar esa relación con Dios. Jesús, cuando está hablando, dice, lejos de mí, ustedes no pueden hacer nada. No podemos tener una vida con propósito si nuestra vida está alejada de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que involucra la idolatría? La idolatría puede ser cualquier cosa que tome el primer lugar en nuestra vida. La idolatría puede ser el trabajo,
Cuando para ti tu trabajo es más importante que Dios. Puede ser tu profesión, puede ser dinero, puede ser el deporte. Y recordábamos hace un par de semanas atrás, usted sabe que la comunidad hispana acá nos gusta el fútbol, soccer. Y si usted va a algunas canchas el día domingo, está lleno de hispanos. Vaya acá a Northside en la mañana, al frente del estadio, de ahí de la high school, usted va a ver que está todo el día lleno. Incluso hace un par de años atrás, nosotros fuimos con un grupo a evangelizar a esas personas. Y llevamos refresco y les dábamos información de la iglesia. Y estuvimos yendo. Recuerdo cuando estábamos con el hermano José Minaya, que ahora ya vive en Florida. Y con él fuimos y estábamos compartiendo el evangelio, estábamos dando refresco gratis. Y lo hicimos varias semanas. No llegó ni siquiera una persona a la iglesia. Ni una. La gente no está dispuesta a dejar lo que le gusta por acercarse al Señor. Pero cuando el Señor a veces toca un corazón y ese corazón entiende que no hay nada más importante que estar cerca del Señor, es cuando encuentran el propósito de sus vidas. Uno de esos hispanos que jugaba fútbol es nuestro hermano Alfonso Cáceres. Y él, un día conversando con él me dice, a mí me encanta el fútbol. Y le sigue encantando el fútbol. A mí también me encanta el fútbol. Pero él entiende que el fútbol tiene que ser algo secundario en nuestra vida. En Chile era triste ver esto, pero a veces cuando jugaban equipos, la gente faltaba a la iglesia. Yo me perdí muchos partidos importantes de Chile porque sabía que tenía un compromiso con el Señor. Pero no todos están dispuestos a hacer eso. Tercer punto importante que aprendemos de este pasaje. Debemos vivir demostrando su amor y proclamando su nombre al mundo. Dios es uno solo y esa unidad divina nos llama a vivir en amor y unidad con nuestro semejante, o sea, con el prójimo. Mire lo que dice el versículo 22. Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. ¿Ve lo que está haciendo el Señor? Está proclamando a través del profeta. La salvación estaba siendo extendida y ofrecida para todo el mundo. Y hoy en día es lo mismo. La salvación está siendo ofrecida para toda persona. Pero las personas no quieren escuchar el Evangelio. No quieren entregarle su vida al Señor. Dios no hace acepción de personas. Y cuando nosotros llevamos las buenas nuevas, la buena noticia, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que si nos arrepentimos en Él hay salvación y vida eterna, entonces nosotros estamos demostrándoles a esas personas que les amamos. Cuando estamos invirtiendo tiempo en nuestras personas, le estamos diciendo que les amamos. No es común. Estamos en un mundo que tiene muchas divisiones raciales, culturales, sociales, pero como nosotros como hijos de Dios tenemos que ser personas de reconciliación, que ayude a las personas que están lejos de Cristo a reconciliarse con el Señor. Pero a veces, lamentablemente, las puertas de muchas iglesias lo que hacen es cerrarle en la cara a las personas. Usted tiene que cumplir una serie de requisitos antes de entrar a la iglesia. Y cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos todos sucios. ¿Quién llegó limpio al Señor? Nadie llega limpio. Todos llegamos con pecado, con suciedad. Y necesitamos ir siendo limpiados y restaurados por el Espíritu Santo.
Ahora nosotros cuando demostramos amor, compasión y también respeto a los demás, reflejamos el carácter de Dios y extendemos su amor a un mundo necesitado. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, verso 9. Está hablando de los hijos de Dios, de las personas que son parte del reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que ser personas que lleven paz a todo lugar. No tenemos que ser gente peleonera. Tenemos que ser gente que lleve paz. Salmo 96, 3 dice: proclamad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. El salmista está animando al pueblo de Dios a llevar las buenas noticias, a hablar de sus maravillas al mundo. Hoy en día, la voz de los hijos de Dios está tratando de ser acallada. Muchos no quieren verlo. Muchos se cierran a poder admitir, pero hay cosas que suceden que no salen en la televisión. Los medios están coludidos. Hay noticias que no van a salir en la televisión. Hay información que no les conviene que nos enteremos. Ahora usted ha visto recientemente, probablemente haya escuchado de la película Son of Freedom, ¿cierto? El sonido de la libertad, una película que está destapando una realidad que está ocurriendo a nivel mundial del tráfico de menores. Yo he visto varias entrevistas de los realizadores de esta película y dicen que tocaron las puertas de varias empresas grandes de distribución de contenido visual como Netflix, Amazon, y le cerraron las puertas. No, esa película no es para nosotros. Y hay una agencia cristiana, Angel Studios, es una agencia pequeña que se interesó en la película, y hoy en día esa película es taquilla de venta en los Estados Unidos. Muchas personas quieren ir a ver y nos concientiza de una realidad. Usted no va a ver los medios de prensa hablando acerca de eso. Hay corrupción. Tenemos que ver de que este mundo está siendo gobernado por el maligno. El príncipe de este mundo, que es Satanás, el diablo, tiene el control, primero, de todas las cosas grandes, de Hollywood. Usted ve las películas de Hollywood cómo están insertando poco a poco las ideologías contrarias a la palabra de Dios. Bueno, ya vamos a estar terminando. Yo quiero dejarle 3 cosas para que usted pueda reflexionar. Primero, Dios es soberano, Dios es uno solo y es único. Aprenda a descansar en Dios sabiendo que Él es soberano y no hay nada que se escape de su control. Pues quizá usted no entienda la situación que ahora está usted viviendo, pero preséntesela al Señor. Pídale que Él le ayude. Y un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sincero, Dios jamás lo va a rechazar. Segundo, evalúe su vida y reconozca si hay algo o alguien que está tomando el lugar primero que solo le pertenece a Dios. ¿Hay algo que está desplazando el lugar de Dios en su vida? ¿Hay algo a lo que usted le esté dando más importancia que a Dios? Y tercero, esfuércese por vivir una vida de unidad con Dios primeramente. Y eso va a facilitar que usted se pueda encontrar en paz con su prójimo y demostrar el amor de Dios. Nosotros podemos amar a otros porque Él nos amó primero.
Yo lo observo en mi propia vida. Antes de venir al Señor, era una persona mucho más insensible con el dolor ajeno. Pero cuando yo vine a Cristo, cuando el Señor se presenta delante de mí, yo me arrepiento y le entrego mi vida al Señor. Él cambió mi manera de pensar y de mirar a los demás. Cuando usted se une con Cristo en una relación íntima, estrecha, sincera, Él va a cambiar su manera de pensar. Y usted ahora va a tratar de llevar esa paz a otras personas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Yo no sé si alguno de ustedes en este momento está pasando una dificultad, alguna enfermedad, situación, preocupación. Pero déjeme decirle que Dios sigue siendo el soberano de este mundo. Y no hay nada que se escape de sus manos. Podemos recurrir a Él a través del clamor, a través de la oración, para que Él nos ayude en cualquiera sea la situación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana. Te doy gracias, Señor, porque nuestra vida está en tus manos. Nada de lo que a nosotros nos pase se ha escapado de tu control y de tu dominio. Pero muchas veces dejas que las cosas tengan su curso natural para que podamos aprender y sacar lecciones de cada situación que vivimos en la vida. Señor, ayúdanos, Padre, a poder buscarte cada día, a sacar todo indicio de idolatría de nuestra vida, reconocerte como el único y soberano Dios y que fuera de ti no hay otro Dios. Ayúdanos también a poder mostrar amor hacia los demás, proclamando las buenas nuevas, que solamente a través de Cristo hay salvación y hay vida eterna.